Muy buenos días y buenas tardes, estimada audiencia. En nombre del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. Mi nombre es Georgina Julca, coordinadora del área académica del centro, y es un gusto acompañarlos en esta jornada. Dicho esto, resulta importante destacar que este espacio se desarrolla en el marco del inicio del convenio entre el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y el Carta Amazonas, el cual fue firmado el pasado 10 de marzo en la ciudad de Madrid, España. En ese sentido, este acuerdo representa un paso significativo en el fortalecimiento de los lazos institucionales y en la promoción del intercambio académico en materia de arbitraje y resolución de disputas. Bajo esa línea, contamos con la participación de destacados profesionales que nos brindarán mayores alcances sobre este importante convenio. En primer lugar, me permito presentar a la doctora Wandy Vargas, presidenta del Consejo Superior del CART Amazonas, abogada, árbitro, adjudicadora, miembro de Dispute Board, fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Líderes en Construcción, con especialización en Derecho de la Construcción y uso de las contrataciones internacionales estandarizadas. Magíster de Derecho de la Construcción por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, con maestría en Regulación de Servicios Públicos por la Universidad del Pacífico, máster en Infraestructura de Obras por la Universidad de Cataluña, con especialización en Arbitraje Internacional por la Universidad CEU San Pablo de España. Especialista en Contrataciones Públicas por la Universidad de Lima, especialista en Arbitraje por la Universidad Pontificia Católica del Perú y miembro de la Dispute Resolution Board Foundation. Miembro del Grupo de Trabajo de Construcción e Ingeniería del CIAM y el CIAR en Madrid. Asimismo, es miembro del Club de Derecho de la Construcción y la Ingeniería en Madrid. Cedo el uso de la palabra a la doctora Wandy, por favor. Gracias, Georgina, por la presentación. Realmente para mí es un honor estar en este primer conversatorio, donde realmente es un espacio en este marco, como tú lo has dicho, donde vamos a compartir esa noticia que ya fue dada como un hito, ¿no? Y un fortalecimiento al arbitraje internacional entre nuestras regiones. El pasado 10 de marzo se suscribió un convenio de cooperación entre la Corte de Arbitraje, CAR Amazonas y el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid, con el objetivo de impulsar el desarrollo en el arbitraje y los mecanismos de resolución de disputas. Este acuerdo no solo formaliza un vínculo institucional, sino que promueve el intercambio de conocimientos, la formación especializada y la proyección internacional de nuestros profesionales. Un plan de actividades académicas que incluye la difusión conjunta de eventos y el desarrollo de iniciativas de formación, como cursos, como seminarios internacionales, conferencias, publicaciones y foros de derecho comparado, fortaleciendo así las capacidades de la comunidad jurídica. Más que una alianza, este es un liderazgo conjunto entre ambos países, que busca generar un impacto real en la forma en que extendemos y practicamos el arte, no solamente nacional, sino también internacional. Es una oportunidad para transformar, innovar y fortalecer a nuestros equipos y construyendo una comunidad jurídica más conectada y preparada para los desafíos globales. Como muestra concreta de nuestro comienza el día de hoy el primer conversatorio internacional, un conversatorio con panelistas de renombre. A mí quiero dejar previsto que el día 22 y 23 de octubre realizaremos en Chachapoyas, Amazonas, el foro presencial en colaboración con el ICANN y el CAR Amazonas. Tema, construcción en 360 grados. El inicio de nuestra nueva etapa en trabajo en conjunto. Desde el CAR Amazonas reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia, la transparencia y la innovación, y celebramos esta alianza como una valiosa oportunidad. Creo que en este momento le daré el uso de la palabra
a Ignacio Monedero, secretario de ICANN, donde realmente complementará lo dicho, y creo que esta alianza que firmamos juntos entre Perú y Madrid y España realmente será el inicio de nuevos comienzos. Bienvenido, Ignacio. Pues muchas gracias, Wandy. Prácticamente me has dejado sin palabras porque has explicado perfectamente el convenio que hemos firmado el pasado 10 de marzo y poco espacio me dejas. Pero sí que me gustaría decir que este convenio que hemos firmado, primero se enmarca ya en una relación que tiene desde hace bastantes años, pues una entre los abogados dedicados al arbitraje españoles con los abogados dedicados al arbitraje de Perú. Porque desde hace muchos años se han venido pues estrechando lazos, no solamente lazos profesionales en el mundo del arbitraje, sino también relaciones personales y de amistad. Y este convenio pues viene a ratificar de alguna manera todo lo que a lo largo de estos años hemos ido construyendo juntos, la comunidad de arbitraje peruana y la comunidad arbitral española. El Colegio de la Abogacía de Madrid es una institución, es el colegio profesional más grande de Europa, con cerca de 77.000 colegiados, y dentro de la propia institución está la Corte de Arbitraje que presido yo. Además, el Colegio de la Abogacía de Madrid es socio fundador del CIAM, ahora se llama el CIAM, el Centro Internacional Iberoamericano de Arbitraje, donde en mi caso yo formo parte del Pleno. Por tanto, todo lo que es la promoción del arbitraje a nivel nacional, doméstico, a nivel internacional, pues está enmarcado dentro de lo que son los objetivos claros de una institución como es el Colegio de la Abogacía de Madrid y también su propia Corte de Arbitraje y más allá en el ámbito internacional el CIAM. Tenemos mucha ilusión por este proyecto, por este convenio. Efectivamente, hoy iniciamos con el primer conversatorio con dos ilustres árbitros, en este caso españoles, que van a intervenir hablando sobre el arbitraje internacional ante el desafío de los proyectos del siglo XXI. A mí sí que me gustaría en este momento tender la mano, porque ya sé que están incorporados a este conversatorio no solamente árbitros peruanos, sino también árbitros de distintos países latinoamericanos y por tanto hacer extensible la invitación de amistad y de actividad recíproca en el ámbito profesional pues a cualquiera de los que en este momento nos están siguiendo en el conversatorio, por supuesto, teniéndome a mí a su disposición pues para cualquier duda o cualquier forma en la que podamos también colaborar juntos. Yo nada más, dar de nuevo pues la enhorabuena al CARS por haber lanzado este primer conversatorio y seguro pues que este convenio pues nos va a traer muchos éxitos y va a reforzar claramente las relaciones del mundo arbitral y también las relaciones personales, profesionales y de amistad, que a la postre siempre son las más importantes y de las cosas que quedan en la vida. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Realmente tus palabras son muy importantes porque esta unión va a fortalecer y como tú has dicho, no solamente hay árbitros nacionales, sino también tenemos internacionales. Es importante que estén en este primer conversatorio. Se vienen muchos conversatorios más durante los meses siguientes, pero el principal, todos cordialmente invitados el 22 y 23 de octubre. Bueno, yo quiero darle pase a Georgina para que presente a un panel de lujo que tenemos, donde habrá un tema muy interesante y esperemos que todos tengan sus preguntas también. Gracias y muy buenos días por Perú y buenas tardes por Madrid. Georgina. Gracias. Agradecemos la participación y la importante ponencia del doctor José Ignacio Monedero, secretario de la Junta del Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y también a la doctora Wandy Vargas por su valiosa intervención. A continuación, y dando inicio al desarrollo del conversatorio, me permito presentar a quien estará a cargo de la moderación de este espacio académico. Nos acompaña la doctora María Torres desde Colombia.
Abogada y socio fundadora de la firma Torres Law Consulting, firma especialista en la asesoría y representación de sus clientes de cara a los contratos de concesión y contratos de asociación pública-privada APP, principalmente en los sectores de infraestructura, construcción y Muy bien. transporte. María ha asesorado entidades estatales y compañías privadas en la ejecución de contratos de concesión y APPs, así como así como ha ejercido la representación en distintos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje locales en Colombia y arbitrajes internacionales ante centros internacionales como la Cámara de Comercio de Bogotá. Representó en múltiples arbitrajes internacionales y locales a la Agencia Nacional de Infraestructura Colombia, agencia nacional estatal encargada de estructurar, contratar, administrar y evaluar los proyectos de infraestructura y construcción de transporte en todos sus modos en el territorio colombiano. En ese sentido, le cedo el uso de la palabra a la estimada doctora María Torres. Muchas gracias, Georgina, por esa introducción. Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes por acá en Madrid. Realmente estoy muy agradecida con Georgina, con toda la organización, con Wandy, con José Ignacio, con Ricardo, con Juan Carlos por compartir este. Realmente es gratificante y bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestros panelistas de hoy, excelentes abogados, colegas. Voy a empezar con el doctor Ricardo Cuesta, abogado y árbitro especializado en Derecho de la Construcción e Infraestructura, con más de 35 años de experiencia internacional. Cuenta con formación en resolución de disputas internacionales y derecho empresarial en la universidades como Queen Mary University y Universidad de Liverpool. Es miembro destacado de instituciones como NICAN, entre otros, y del Grupo de Construcción de Ingeniería. Se desempeña como docente en programas especializados en Derecho de la Construcción y Arbitraje y es autor de varias publicaciones en materia. Por otro lado, nos acompaña el abogado Juan Carlos Calvo, abogado también especialista en construcción, concesiones, energía, contratación pública y arbitraje comercial y de inversión. Actualmente ejerce en Monedero, Gil y Crespo y cuenta con amplia experiencia liderando litigios y arbitrajes para grupos empresariales. Ha sido árbitro en diversas cortes e instituciones nacionales e internacionales, participando en casos relevantes de arbitraje de inversión como Tecmec versus México y EDVAC versus Argentina. Es mediador mercantil registrado y miembro de organizaciones como el CIA de la IVA. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, María. Bueno, pues vamos a dar inicio a este conversatorio de arbitraje internacional ante los desafíos de los proyectos del siglo XXI. Y quisiera empezar un poco contigo, Ricardo, con un tema un poco sensible, digamos, pero importante en materia de arbitraje, y es la selección de los árbitros y la disponibilidad en cuanto al tiempo. Quisiera que nos comentaras un poco desde tu experiencia y perspectiva la relevancia, por supuesto, del due diligence en relación de la selección y la disponibilidad de los árbitros, qué experiencias has tenido, qué consejos, porque por supuesto nos acompaña una audiencia experta como árbitros, pero también muchos estudiantes jóvenes que están iniciando en la materia. Entonces quisiera que viéramos un poquito esos dos enfoques desde tu experiencia. Háblanos y cuéntanos un poco sobre la selección y la disponibilidad de los árbitros que te has encontrado en tu ámbito profesional. Muy bien, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por, por unirse a este primer conversatorio. Y en primer lugar quería dar la enhorabuena al CAR Amazonas y al Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid por este convenio que seguramente dará muchos frutos, a lo mejor a pesar de mi intervención, pero bueno, procuraré por lo menos. O sea, la idea que habíamos tenido Juan Carlos y yo al preparar estos temas junto con María era pues plantear temas
Cuando se habla de arbitraje nunca hay nada nuevo, siempre hablamos de las mismas cosas, pero yo creo que merece la pena plantear algunas cuestiones para repensar determinados aspectos del arbitraje, que cosas que damos por hecho, pero a lo mejor hay que repensarlas, hay que generar inquietudes, generar debate, y yo creo que siempre es bueno no dar las cosas por hechas, sino bueno, ponerlas en crítica y someterlas un poco a tensión, pues para ver si siguen funcionando o hay que cambiar algo, ¿no? Yo creo que eso es tarea de todos y esa es un poco la idea de lo que vamos a exponer, las ideas que vamos a exponer Juan Carlos y yo en este debate. Muy bien, pues dicho esto y con, con relación al primer tema que plantea María, efectivamente, la cuestión de los árbitros. Aparte que luego explicaré un poco mi experiencia en la selección, pero con esta idea general de plantear cuestiones que puedan generar inquietudes o generar debate y poner en crítica las, bueno, la forma de hacer las cosas, yo había pensado que con relación a los árbitros, la selección de los árbitros, siempre hay una cuestión que, que al menos en foros pequeños y en petit comité, ¿no? Pues siempre se habla, ¿no? Es que el número de los árbitros es reducido. Y como decía María, pues a lo mejor es un tema un poco, bueno, que puede levantar algunas ampollas, sensible. pero bueno, yo creo que es bueno que yo creo que es bueno hablar de esto y repensarlo. O sea, siempre se habla en esas pequeñas reuniones que el número de árbitros en general, no solo en Constitución, en general, es bastante reducido en los casos relevantes, ¿no? Y, y suele ser un grupo bastante homogéneo por formación, por cultura jurídica, por sus redes profesionales. Es un fenómeno que no es nuevo, ¿no? Es un fenómeno que, pues, lo llevamos viendo muchísimos años en el mundo del arbitraje, una serie pues, de árbitros de élite con merecimiento propio, ¿eh? Esto no va en demérito suyo, ni mucho menos. Son excelentes profesionales que están en el mundo del arbitraje y han formado parte de paneles arbitrajes de mucho prestigio, pero bueno, pues que en su gran mayoría proceden pues, de Europa Occidental, de Norteamérica, con formación pues, en grandes universidades americanas, es decir, más bien procedentes del mundo anglosajón, ¿no? Que generalmente pues, trabajan en grandes despachos relevantes, grandes firmas, ¿no? De los inner cycles, ¿no? De los grandes círculos de arbitraje, ¿no? Y, y mi impresión personal es que la globalización a la que ha llegado el arbitraje en estos últimos años no acaba de terminar con esta, digamos, concentración, ¿no? Por ejemplo, si vemos el año 2024, designó a 1.020 árbitros individuales de 91 jurisdicciones distintas. Bueno, a primera vista, pues esto da una apariencia de que hay una cierta diversidad geográfica, pero la realidad es que, según las estadísticas de la CCI, casi el 60% de todas las confirmaciones y nombramientos eran árbitros procedentes de Europa y el 13% al Reino Unido. Es decir, que casi el 70% vienen de esta parte, podemos llamar, pues eso, Europa, Reino Unido, sistema anglosajón, ¿no? Y lo que correspondería a las Américas en general, incluyendo Latinoamérica, sería casi el 13%, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una cierta asimetría, ¿no? Entre partes globales que incluyen, digamos, el hemisferio sur, pero que las disputas que se generan pues están decididas por árbitros que en su mayoría provienen del hemisferio norte, ¿no? O de las culturas. Y esto es una, es decir, no es una crítica mía, es una crítica que pues, se puede leer en cualquier, en artículos, en foros, ¿no? Hay una especie de concentración en un número pequeño, no estoy hablando de 5 o 6, que es un número importante, pero en fin, por los casos también son muchos en el mundo, ¿no? Y un número reducido de árbitros que acumulan muchos simultáneamente. Es difícil saberlo porque las instituciones no publican estadísticas, pero por ejemplo, la London Court of International Arbitration 2024 comunicó que solo el 14 puntos que había realizado la propia Corte habían recaído en árbitros que no habían sido designados anteriormente. Es decir, que el 86% de las designaciones eran encargos a árbitros que ya habían repetido varias veces y eran conocidos de la institución. Es decir, que aunque como luego le diré, las instituciones están intentando bueno, cambiar cosas para que esto cambie, pues al menos en el año 2024 no se había revertido esta tendencia. Y yo pensaba que era interesante
señalar como 3 causas, a mi juicio, de esta concentración. Por un lado, la aversión al riesgo de las partes y de sus abogados, que es perfectamente comprensible. Yo he sido abogado in-house muchísimos años y cuando teníamos que elegir a un abogado, pues siempre tienes la tendencia a escoger al conocido, al reconocido, para reducir incertidumbre. Y bueno, yo también he colaborado, confieso mi culpa, que he colaborado en esto, ¿no? Pero tenemos que pensar si esto de verdad produce los mejores resultados para los asuntos que nuestros clientes someten a arbitraje, ¿no? El Global Arbitration Review hizo una encuesta y determinó que cuando a las partes y a los abogados y a las partes se les presentan varios perfiles de árbitro, de manera casi unánime tendían a elegir al candidato más senior, siempre. Y a lo mejor para ese caso, pues el candidato más senior pues tenía muchos nombramientos, poca disponibilidad y a lo mejor era más adecuado otro candidato con menos seniority, pero que era más adecuado al caso, pues que tenía mejor conocimiento o simplemente tenía más disponibilidad además del conocimiento, ¿no? Bueno, y seguramente pues tendría mayor motivación para estudiar a fondo el expediente y dedicarle más tiempo que a lo mejor otro árbitro pues con más experiencia pues no puede simplemente por falta de tiempo material, ¿no? La segunda causa, se me ocurría, era la falta de información que las partes y los abogados tienen a la hora de elegir a los árbitros. Eso es evidente y nos ha pasado a todos cuando tenemos, al final siempre pues acabamos viendo pues la experiencia, las listas de los árbitros que han funcionado bien, preguntamos a otros colegas y bueno, pues al final los nombres que salen son siempre los mismos, ¿no? Entonces, no existen registros públicos fiables sobre la carga de trabajo de los abogados, los nombramientos que tienen. Bueno, existen plataformas como Jusmundi o Lexis Arbitration, pero bueno, son todavía muy parciales. La cobertura está limitada por razón de la confidencialidad de los arbitrajes y ahí todavía quizá habría mucho que hacer. Es una cuestión, bueno, pues que lanzo también pues para pensar como posible mejora. Sin embargo, en el arbitraje de inversión esta cuestión está mejor resuelta porque los árbitros se publican en su gran mayoría y todo el mundo puede ver cuántos árbitros han intervenido en determinados procedimientos, incluso pues pueden llegar a determinar con ayuda pues, de herramientas diversas de inteligencia artificial, etcétera, pues cuáles son su manera de ver o de enfocar determinados asuntos, ¿no? Y la tercera causa, que bueno, está relacionada también con la primera, pues que los abogados de los grandes despachos pues tienden a designar a árbitros con los que han trabajado, en los que confían, pues que ya han testado que de alguna manera trabajan bien y que son fiables y bueno, pues también esto puede generar algún tipo de, no sé, de relación difusa entre el abogado y entre los abogados y los árbitros, etcétera, ¿no? Y por último, quizá la dependencia de los árbitros respecto de instituciones arbitrales, ¿no? Aunque las reglas de la IVA de 2024 todavía no incluyen recomendaciones sobre que los árbitros tengan que revelar el número de casos que llevan simultáneamente, pero bueno, muchas veces hay árbitros que reciben de manera sistemática designaciones por parte de instituciones arbitrales que, bueno, que se convierte ya también en una especie de... La cosa está cambiando, en lugar de una mención a esto, se convierte ya pues, como en una costumbre y podría generar pues que el propio árbitro pues no discuta o se avenga con facilidad pues a aceptar determinadas decisiones que pueda adoptar en materia de procedimiento la institución que le está designando. Esta limitación, como he dicho, de número de árbitros, yo creo que también hace referencia, como también lo he mencionado, a la falta de diversidad, tanto de género como geográfica, como de edad. Ya he mencionado cómo en esa encuesta del GAR, pues la tendencia era a nombrar a los árbitros más senior, pues con más edad, con más experiencia, que bueno, puede ser un criterio, ¿no? Es verdad, todos conocemos que en los últimos años pues, se está abriendo un poco a criterios de mayor diversidad, no solo en cuanto a las personas que aceptan los casos, sino también yo creo que es interesante ver quiénes están excluidos. O sea, no solo tanto ver a quiénes se nombra habitualmente, sino a quiénes no se nombra. Y tradicionalmente pues, han sido pues, árbitros más jóvenes y mujeres en general, así en términos generales, ¿no? Pero ya en el año 2023 las instituciones están cambiando. En el año 2023 la CCI, el 30% de los nombramientos de los árbitros que hizo la propia institución habían recaído en mujeres árbitro, teniendo en cuenta que en el año 2013 había sido escasamente del 8
9%. Y en el CIADI, en el año 23, el 51% de los árbitros designados por CIADI habían sido mujeres. Con lo cual, aquí se ve que ya sí que está habiendo un cambio en esta diversidad. Sin embargo, en la diversidad geográfica, pues todavía no hay como he dicho antes, una diversidad, ¿no? Yo entiendo que hay representación, pues, de árbitros digamos, del hemisferio sur, de árbitros que proceden del ámbito del derecho civil. Sabemos que el campo está dominado en gran medida, como he dicho antes, pues por árbitros de formación anglosajona y de procedencia de países anglosajones, ¿no? Entonces, bueno, pues son cuestiones que a mi juicio lo traigo aquí al foro pues para repensarlas, para darles una vuelta, como decimos en España, y bueno, y procurar mejorar, ¿no? La materia de designación de los árbitros pues vendrá en beneficio del propio sistema arbitral y en definitiva de los usuarios del arbitraje, de las partes a quienes tenemos que servir, ¿no? Como he dicho antes, las instituciones están adoptando medidas, están poniendo límites, ¿no? Están haciendo cosas para que la concentración se vaya abriendo, vaya habiendo mayor diversidad, como he señalado, y hay instituciones como la CCI o la propia London Court of International Arbitration, pues hacen naciones de oficio, pues árbitros nuevos, a perfiles menos conocidos, a mujeres o por diversidad racial o cultural, etcétera, ¿no? Que esto sí está bien, pero las instituciones arbitrales solo controlan de los nombramientos, porque al final la parte más importante de los nombramientos recaen en las partes, sobre todo en tribunales arbitrales tripartitos. Los dos primeros árbitros son designados por las partes y esos dos son los encargados de nombrar al tercero. Depende de los criterios que tengan y si no se ponen de acuerdo, pues entonces es cuando interviene la Corte, pero no siempre interviene la Corte en esa designación. O sea que cuando hablamos de cambiar un poco estas perspectivas, pues hay que pensar también en los propios árbitros, ¿no? Cuando tienen que designar el tercero, el chairman, el presidente del tribunal arbitral, pues en qué criterios están pensando, no solo en los árbitros con los que ya han trabajado, que se sienten a gusto, que conocen, pues que ejercen las funciones de presidente de manera pues adecuada y ecuánime. Bueno, pues también quizá hay que animarles a que tengan en cuenta estos otros criterios, ¿no? Y pensando en todo esto, a mí se me ocurría que en Perú, quizá en otros países de Latinoamérica también, ¿no? Pero en Perú especialmente, que en los últimos años está viendo este boom de los arbitrajes, especialmente en materia de construcción, hay centenares de abogados que están haciendo arbitrajes de construcción, de diversas cuantías, de complejidades distintas. Está moviendo un volumen de casos de arbitrajes tremendo y son pues abogados que se están formando y que en alguna forma, pues yo creo que el reto es ver cómo se puede conectar a toda esa gente que se está formando en el arbitraje nacional para que pueda tener acceso al arbitraje internacional y dar ese salto de calidad y poder acceder a otro tipo de arbitrajes. Y por último, pues quería referirme también lo ha mencionado María, ¿no? Pues a la disponibilidad. Es decir, el hecho de que un número digamos, cerrado o pequeño relativamente de árbitros acaparen en sentido no peyorativo, ¿no? Sino que aglutinen muchos nombramientos, pues también eso va en merma y en perjuicio de la disponibilidad pues para poder gestionar bien los arbitrajes, estudiarlos en profundidad y si encima estamos hablando de arbitrajes de construcción, que son arbitrajes, como todos sabéis, son arbitrajes muy complejos, son arbitrajes largos, con muchísima prueba documental a la que hay que dedicar mucho tiempo, aunque la inteligencia artificial esto ayude, pero hay que leer documentos, hay que examinar los testigos, hay que leer los inmensos informes periciales, en fin, la prueba requiere mucho tiempo, ¿no? Tiempo y tiempo de calidad. Entonces, si no se le dedica tiempo, al final eso repercutirá pues en un problema de calidad del propio procedimiento arbitral y quizá también hasta de los propios laudos, ¿no? Por eso, quizá la pregunta que nos tenemos que hacer cuando tenemos que seleccionar un árbitro no es, pero ¿esta persona es un buen árbitro? A lo mejor lo que tenemos que pensar es, ¿esta persona tiene tiempo? ¿Tiene motivación para ser un buen árbitro en este caso concreto y que además tiene las cualificaciones o la experiencia? En fin, como he dicho, pues son ideas que lanzo pues para la discusión, para poder hablar. Por supuesto, Juan Carlos
podrá puntualizar o discrepar incluso, y vosotros también, por supuesto, discrepar de lo que he dicho, porque eso son cosas que a veces, pues con un poco de mala idea, pues las digo pues para generar debate, ¿no? Y bueno, por mi experiencia, preguntaba María por mi experiencia, ¿no? Pues ya he confesado antes un poco mis pecados, ¿no? Pues siendo responsable de una gran multinacional de construcción, pues es verdad que, que siempre tendemos a buscar al árbitro de confianza que sabemos que nunca falla, porque ya tiene muchas tablas, ha hecho muchos arbitrajes, tiene muchas conchas que decimos y ya se sabe todo y luego, sin embargo, yo luego me he quejado de que los procedimientos se alargan mucho, porque luego los árbitros tienen señalamientos, los abogados también. Bueno, también habría mucho que decir de los abogados que acaparan muchos arbitrajes, pero bueno. Bueno, esto es lo que yo quería decir, María, en este apartado. Y si Juan Carlos quiere comentar, puntualizar o incluso oponerse a lo que he dicho, pues será Bueno, bienvenido. Encantado. yo tomo, Trato recibo de el guante. generar un poco de Breve ¿Algún apunte. comentario, Juan un poco de Carlos? debate. Pues sí, agradecido y nuevamente también agradecer a la Corte que nos acoge y al público asistente y participante, aunque sea en la distancia, y al Colegio de Abogados de Madrid, por supuesto, al Instituto Colegio de Abogados de Madrid. Bueno, simplemente brevísimo apunte. Claro, es que el arbitraje es materia para iniciados, ¿no? O lo ha sido, lo ha sido. Es verdad que en los tiempos más recientes, haciéndose eco de movimientos generales en la sociedad, pues se abre el arbitraje en la forma, en la apariencia, pues a la mujer, a los jóvenes, en fin, se pretende crear la ilusión de que el arbitraje ya no es lo que fue. Pero lo que sucede es que el arbitraje para los árbitros es un recurso escaso. No hablamos del Perú, donde hay tantos centenares de procedimientos arbitrales en curso y en otros países, pero en general no es una actividad suficiente en número como para satisfacer el interés de tantos potenciales letrados que desearían dedicarse al arbitraje, ¿no? Recientemente en una clase máster de arbitraje me he dado cuenta de que hay quienes confían en ocupar un lugar en el sol del arbitraje, pero no va a ser fácil. Por lo tanto, intrasistémicamente el arbitraje se ha resistido a la incorporación de terceros miembros. De una parte se ha hablado de la especialización, o sea, nosotros, dicen algunos árbitros, estamos especializados, por lo tanto, tenemos una especie de reserva india donde solamente podemos entrar nosotros. Otros dirán, desde el punto de vista de la imparcialidad, nosotros somos árbitros independientes, no tenemos ningún conflicto de interés ni lo vamos a tener porque estamos desvinculados de las organizaciones que podían provocar estos conflictos. Por lo tanto, debéis estar tranquilos y uno de los mayores males y preocupaciones del arbitraje, que son la potencial imparcialidad, la potencia de interés, no nos va a afectar. Al respecto, ya ha citado Ricardo, de pasada, las reglas de la IVA sobre conflicto de interés sí contienen algunas disposiciones, pero quizás no sean suficientes. Esta voluntad de acotar, de reservar, de circunscribir, como digo, la produce el propio sistema. Hay un concepto actual que es vinculado a la seniority a la que se refería Ricardo, que es el leading arbitrator. Es decir, las partes interesadas procuran que se incorpore al colegio arbitral, al tribunal arbitral, una persona que por sus condiciones tenga esa capacidad de persuadir a sus colegas en el tribunal, a los coárbitros, de forma que, digamos, arrimen el asco a su sardina. Y aquí nos lleva a otra cuestión que es verdaderamente de la más grave, porque Ricardo hablaba de la aversión al riesgo a la hora de designar árbitros. ¿Y a dónde nos conduce, en definitiva, esa aversión al riesgo o la prevención frente al riesgo que asumimos al designar libremente un árbitro que luego nos puede salir, como decimos vulgarmente, rana? Lo que sucede es entonces ese fenómeno tantas veces citado del party appointed arbitrator. Y tenemos el problema de un árbitro que tácitamente, al aceptar la designación que la parte que lo ha propuesto y a reserva siempre de la confirmación de la designación por la corte de arbitraje de la que se trate, el centro de arbitraje del que se trate, pues va a verse obligado a asumir una especie de postulación, de defensa. Se dice, no, lo que deseamos es que el tribunal comprenda la posición de la parte que ha tenido la amabilidad de designarme. Por lo tanto, nos deslizamos a uno de los terrenos más oscuros de los procedimientos arbitrales y que más protestas han levantado, que son las dudas sobre la verdadera imparcialidad de las decisiones de los colegios arbitrales. Y luego no quería dejar de decir una palabra
en la misma línea sobre esta, digamos, defensa intrasistémica frente a las nuevas incorporaciones. Y son las propias cortes arbitrales, porque se ha citado a la CCI. Bien, hay cortes que quieren modular las características de los árbitros, de su cuadra, por decirlo así, utilizando un término hípico, de tal forma que aquellos árbitros que no reúnan las condiciones y no se ajusten a las prescripciones, digamos, a la cultura, una cultura no formalizada que predican estas cortes, no van a arbitrar en esas cortes. Se castiga el intrusismo, por decirlo así, ¿no? Y esto, hay una herramienta que alguna corte, especialmente la CCI, ha desarrollado más que ninguna otra, que es el escrutinio. Si una propuesta, un proyecto de laudo arbitral sometido a escrutinio en la CCI no reúne esas características, a veces no escritas, pues evidentemente se va a poner una nota negativa que va a provocar que quizás no se confirme un futuro nombramiento. En fin, no quería, Ricardo, añadir más, y se trata de un simple apunte o comentario, no es exactamente el tema que en principio debía desarrollar, pero sí quiero poner de manifiesto que en el arbitraje la limitación del número de participantes potenciales viene determinada por la propia lógica interna del sistema y por la propia lógica interna de los jugadores del sistema. Y tú mismo lo has dicho, cuando has seleccionado árbitros, y cuando yo mismo lo he hecho, en fin, no hemos seleccionado precisamente al que sostuviera tesis contrarias a las nuestras, incluso a riesgo de incurrir en un issue conflict. Pero, en fin, el público me imagino que tendrá su opinión. Bueno, como Bueno, de veis, acuerdo, retomando un la poco cuestión no, con... no es pacífica, la cuestión ahí. No, pero lo interesante aquí es que yo pensé que era un tema que solamente pasaba de pronto en Colombia, pero veo que es un tema generalizado realmente en el arbitraje y sin el ánimo de hacer la cuña, pero aprovecho el espacio a decir que la importancia de este tipo de convenios entre el Ilustre Colegio de Abogados y centros como el CAR Amazonas generan que estos espacios de internacionalidad pues se den a conocer distintos perfiles que puedan llegar a sonar interesantes a la comunidad arbitral. Y en ese sentido quisiera, Ricardo, preguntarte algo y es, tú, desde tu opinión, ¿qué importancia debería, qué tan relevante debería ser el centro también de pronto en informar o hacer caer en cuenta a las partes y a sus apoderados de pronto cuando ellos tienen la información interna de un nombramiento de más de cierto tipo de arbitrajes de un mismo árbitro? A ver, la cuestión es que en el arbitraje el principio de libertad de las partes para configurar el arbitraje, el procedimiento y para designar a las partes que quieren que resuelvan su conflicto es primordial. Entonces, yo creo que, como ha apuntado Juan Carlos, ¿no? El intento de las Cortes de moldear a los árbitros que pueden arbitrar bajo sus reglas siempre que cumplan determinados parámetros, pues eso no es bueno para el mundo arbitral. Entonces, yo creo que el papel de las Cortes hasta ahora está bien, que es nombrar o designar cuando es un árbitro único y no se ponen de acuerdo las partes, que es lo habitual, o cuando hay que nombrar al tercero, al presidente del tribunal arbitral, porque no se ponen de acuerdo los árbitros, con eso es suficiente. Y como he dicho, pues intentan las Cortes pues abrir el, campo de posibles árbitros, pues incorporando árbitros nuevos, incorporando la diversidad, mujeres por temas raciales o culturales o de nacionalidad, etcétera. Yo creo que ese es su papel, porque no es el papel de las instituciones arbitrales hacer, digamos, escrutinio o examen más allá del examen superficial que hacen de idoneidad del árbitro propuesto por las partes para poder ser designado. Por eso se reservan la facultad de designarlo, pero yo creo que no deben ir más allá, a mi juicio. No sé, Juan Carlos, si quieras agregar algo más al respecto. Bueno, yo creo que ya he expresado mi parecer, nacido de la experiencia, no en el sentido que me haya sido adversa, pero sí advierto. Bueno, yo he sido presidente de una corte de arbitraje y no quiero decir con ello que en esta se hayan observado esas malas prácticas, pero es verdad que las cortes alardean de que los árbitros que han seleccionado ellas, que hay una preselección, son precisamente los mejores árbitros. Entonces ya hay una presunción de, digamos, de la posesión de cualidades especiales que
inducen a las partes que están pensando a qué árbitro podrían designar que esos árbitros que han sido preseleccionados por una corte determinada ya reúnen ciertas características que los hacen elegibles. Por lo tanto, aquí todos tenemos alguna parte de responsabilidad en la limitación del acceso a la función arbitral por parte de los potenciales candidatos. De acuerdo contigo, Juan Carlos, y eso me lleva a la siguiente pregunta que quisiera hacerte, y es, pareciera que con la idea de pronto de, por supuesto, siempre perseverar la voluntad de las partes en el proceso arbitral, pero al mismo tiempo de generar un poco de certeza en el mismo, se ha venido como estructura de arbitraje muy regularizado. Quisiera que nos contaras desde tu experiencia, si lo has visto así, si no lo has visto así, cuál es tu perspectiva, qué tanto debe dejarse un poco a que el arbitraje mismo en el procedimiento vaya hablando o la importancia de irregular el mismo de principio. Bueno, yo diría que inicialmente que en parte la respuesta a esta pregunta está vinculada a la respuesta o a la parte de la respuesta ofrecida a la precedente, porque precisamente esta complejización permanente del arbitraje consiste en un obstáculo, una barrera nueva que no puede salvar cualquiera. Es decir, para entrar en este territorio tienes que acreditar que efectivamente conoces, digamos, los usos del foro, conoces las peculiaridades y muchas de ellas no están escritas en ninguna parte. De hecho, la mayor parte de las conductas que practican los árbitros no se encuentran escritas en ninguna parte. Y fuera de este pequeño problema, este carácter consuetudinario de la práctica arbitral, pues de nuevo tenemos a las cortes de arbitraje. Si se observa, las cortes de arbitraje, los centros de arbitraje compiten entre sí. Entonces, constantemente están produciendo modificaciones de sus reglamentos, se están incorporando nuevas figuras, aunque es verdad y a la vez que existe un proceso de convergencia, no lo negaré, pero históricamente ha habido una pugna. De hecho, la CCI es, digamos, el rey coronado al que destronar desde el punto de vista de las cortes mediterráneas, las cortes hispanoamericanas, aun cuando también desde Miami pues, haya hecho una tarea de captación del mercado hispanoamericano. Es decir, las cortes son factores de complejidad en este tipo de procedimientos. Y como decía anteriormente también, pues la voluntad de los jugadores de acorazar el sistema. Y a veces se ha hecho bien intencionadamente. Por ejemplo, en España, buscando que el arbitraje tuviera carta de naturaleza, dado que es una figura sensible, una figura volátil, una figura que, como decía Ricardo, y hay que repetirlo 1000 veces, está amparado en la autonomía de la voluntad de las partes. Es una criatura que no tiene un fundamento, sino exclusivamente en que las partes quieran que suceda y que suceda de una forma determinada. Pues bien, en nuestro país, y es un problema general, de hecho, en la terminología de las normas, de las leyes en Hispanoamérica se recogen problemas semejantes de idioma, se habló del equivalente jurisdiccional. Es decir, se habló de, mire, los laudos arbitrales tienen una virtualidad semejante a la de las sentencias. De hecho, son criaturas de la misma familia que de las resoluciones judiciales y, por lo tanto, tienen una garantía, ¿no? Es verdad, todos lo sabemos, que los laudos arbitrales son títulos ejecutivos, tienen fuerza de cosa juzgada, ese es su mayor valor, ¿no? Bien, pero ¿qué pasó en nuestro país? A propósito de esta caracterización como criatura equivalente, los tribunales de justicia, la función de control de laudos, se dedicaron a exigir a los laudos el cumplimiento de requisitos que únicamente serían exigibles a las sentencias y anularon una buena porción de resoluciones arbitrales. Esta situación provocó la alarma en la comunidad arbitral nacional porque España, que se propone a través del CIAM en la actualidad lo es como una especie de hub para el arbitraje internacional, no podía seguir propugnando esa función si tenía unos tribunales de control que anulaban laudos arbitrales. Entonces, vino a nuestro auxilio el Tribunal Constitucional y nos recordó a todos que los laudos arbitrales no son equivalentes a las sentencias, que la doctrina del equivalente jurisdiccional está errada y que si hablamos de equivalente jurisdiccional únicamente podríamos hacerlo considerando los laudos desde la perspectiva de su equivalencia en punto a la ejecutabilidad de los laudos arbitrales.
Por lo tanto, tenemos este factor que lo que ha hecho es, como el cangrejo ermitaño, el arbitraje se ha buscado o se buscó equivocadamente un caparazón protector que lo iba convirtiendo cada vez más en una figura jurisdiccional. Y todos sabemos que los procesos judiciales pues, tienen sus formalismos, sus ritos, y al arbitraje se le han ido imponiendo ritos de manera semejante, ¿no? Bien, estas reglas llegan, por ejemplo, a cuestionar la posibilidad de la modificación de las solicitudes formuladas inicialmente cuando se demanda la iniciación de un procedimiento arbitral. En cuanto que la demanda se desvía mínimamente de los términos de la solicitud, ya hay un abogado que está objetando y que ya está manifestando que hay una especie de preclusión y que las solicitudes formuladas inicialmente deben mantenerse durante todo el procedimiento. Bien, este problema en España no lo tenemos, puesto que la ley de arbitraje ya manifiesta que la construcción de la pretensión objeto del procedimiento es progresiva y, por lo tanto, no debe estar vinculada de una forma estricta a los términos de la solicitud inicial. Pero también es verdad que en esta función de complejidad intervienen las, digamos, ideaciones de los doctrinarios en la materia. Yo estoy ahora pensando, no sé si habrán tenido los asistentes práctica en ello, me temo que sí, en las famosas cláusulas Redfern, que son tan usuales en el arbitraje internacional. Redfern es un señor que en su momento ideó un sistema de encasillado para la Excel acordada como trámite del procedimiento o documentación que no se hallara a disposición de las partes que hubieran formulado su demanda. Pero, ¿qué ocurre con el Redfern? Pues que el Redfern te obliga a poner en cada casilla lo que solicitas, lo que te objetan, tus contraalegaciones y la decisión del árbitro. Como son unas casillas verticales, pues al final, para leer eso, pues hay que usar prácticamente eso que se llama rollos de papel y no continúo con la palabra, ¿no? Bien, como hacían algunos en la antigua China, probablemente, o en la época en fin, cuando no teníamos los sistemas de escritura de los que disponemos en la actualidad. Por lo tanto, esto es un capítulo especial de la complejidad. La complejidad es un problema, desde luego, en una conversación preparatoria para un panel que vamos a tener precisamente en Perú, de arbitraje de construcción, el que va a ser el organizador nos preguntó a todos cuál sería vuestra solicitud, digamos, de año nuevo. Y un abogado muy conocido de un despacho internacional dijo, simplificación, simplificación, simplificación. Es un mantra, ¿no? Es realidad, y en arbitraje de construcción, y Ricardo lo sabe, más particularmente que en otra clase de procedimientos, ya es el contenido mismo, el desarrollo, pero ese desarrollo es inherente a la conducta de los letrados. Por ejemplo, estaba pensando ahora en soluciones que el sistema está intentando producir para que la complejidad se reduzca. Los procedimientos abreviados. Incluso procedimientos que en la terminología, de manera un tanto brutal, llaman procedimientos hiperabreviados, ¿no? El propio CIADI, un sistema de arbitraje que en castellano se llama expedito, pero claro, en este nos dice, y yo a veces pues me sonrío, que los escritos de demanda y contestación no deberán exceder de 200 páginas. Es decir, un procedimiento de arbitraje sencillo, en principio, que trata de satisfacer o de resolver el problema de la prolongación indefinida de la duración de los procedimientos, del abuso en los trámites, en los incidentes, en la obligación de dictar N órdenes procesales para resolver todos los problemas que se le ocurre plantear a los letrados de las partes, nos encontramos que un procedimiento, el más expeditivo que tiene ahora el CIADI, los documentos rectores del procedimiento podrían llegar a alcanzar las 200 páginas. Bien, no creo yo que sea este el camino y, desde luego, lo que hay que intentar es introducir un poco de buen sentido y volver a recordar que el arbitraje nace de la voluntad de las partes, que en su esencia implica no otra cosa, sino que las partes tienen una controversia que tienen que procurar definir de una forma clara para que aquellas personas a quienes hayan confiado su solución la comprendan y dispongan del tiempo y de los medios necesarios para darle una solución, pero satisfactoria. Yo creo que, volviendo a los principios, back to the roots, como diríamos, se podría recuperar parte del buen sentido que hemos perdido por el camino, pero que, insisto, no está desvinculado del levantamiento de barreras de acceso. Cuanta más complejidad, cuanta más dificultad, cuanto más know-how, menos
practitioners podrán dedicarse al arbitraje porque tendrán que aprender lo que, como insistía anteriormente, no está escrito en ninguna parte. De acuerdo con usted, doctor Juan Carlos, y se me viene a la cabeza un tema relevante y es también que creo que de ahí la importancia de la elección de un tribunal que también, por supuesto, sin sobreponerse al debido derecho de defensa y contradicción de las partes, pues de alguna manera también tenga el carácter de acotar el procedimiento y llamar a las partes cuando se están excediendo, porque la idea también es, por supuesto, que se cumpla el fin del arbitraje y es que pues también sea eficaz y expedito. No sé, doctor Ricardo, Bueno, sí, si yo quería quiera decir una cosa. agregar. Vamos a ver, la finalidad del arbitraje es tener un laudo que sea ejecutable, que sea Y ejecutable. ejecutable, por supuesto. Y el convenio de Nueva York no exige 3 rondas de memoriales, no exige producción documental, no exige cross-examination, no exige todo eso. O sea, lo que exige es un acuerdo, un convenio de arbitraje, un tribunal debidamente constituido, que las partes tengan oportunidad de presentar su caso y que no se vulnere el orden público. Y ya está. Entonces, coincido con Juan Carlos, que llega un momento en que estamos jurisdiccionalizando el arbitraje y convirtiéndolo en procedimientos judiciales y que se le da tanta importancia a lo que se llama el due process, al derecho de defensa, que se respeten los derechos de defensa de las partes, que lo hemos convertido en una locura. Y el hecho de que el arbitraje, el procedimiento, se reduzca, se simplifique, no tiene necesariamente que suponer que se vulneren o se reduzcan los derechos de defensa de las partes. O sea que yo creo que ahí también en esta materia hay mucho que trabajar y mucho que pensar por parte de todos los que intervenimos en estas materias, porque al final lo acabamos convirtiendo en auténticos procedimientos judiciales con unas batallas procesales que son muchas veces absurdas y que no tienen sentido. Y todo esto lo que hace es complicar, y como decía Juan Carlos, en los arbitrajes de construcción, que son especialmente complejos, se complica mucho todo. Si a lo mejor ahí lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en que un solo experto, un solo perito designado por el tribunal de acuerdo con las partes dictamine sobre la cuestión técnica que está en disputa y no presentar 5 peritos por una parte, 5 por otra, luego el tribunal arbitral designa otros 3 porque no entiende nada y al final todo eso aparece coste y muchísimo tiempo perdido. Muchísimo tiempo perdido. Entonces yo estoy por la labor con Juan Carlos de reducir y hace poco me encontré por redes un abogado alemán que está promoviendo esto precisamente, habla del minimal arbitration, o sea, reducir el arbitraje en sus proporciones y en su complejidad, sin detrimento, por supuesto, de los derechos y de las garantías de las partes. Y yo creo que eso es un buen camino que debemos seguir. Yo estoy de acuerdo. De acuerdo, doctor Ricardo. Doctor Juan Carlos, no sé, salvo error mío, yo no tengo la oportunidad de verlo. De pronto si Pues no sé pudiese por qué. revisar. Ah, Gracias. sí, te has desconectado la cámara, sí. Ah, sí, pues no sé cómo se conecta de nuevo. Pero... ya, la veo, ya está. Sí, sí. Perfecto. Sí, Has quería estado... compartir en relación a eso, de hecho, una experiencia que tuve en un arbitraje muy interesante y fue que al final con la contraparte nos pusimos de acuerdo en no presentar escritos de réplica, la dúplica, ese tipo de situaciones cuando de manera objetiva sienten que ya han presentado claramente sus argumentos a los árbitros no se opusieron y esto realmente fue bastante eficiente para la decisión que al final ambas partes estaban buscando un laudo ejecutable, pero también pronto para el desarrollo de la obra. Y esto me Si me llevó a, permites, claro que sí, no, María, doctor Juan perdona, Carlos, disculpa. disculpa, que no sabía que ya habías terminado, pero una cuestión de actualidad. Yo hoy mismo tengo que presentar un escrito de réplica que, bueno, tiene su vencimiento a las 12 de la noche, aún dispongo de tiempo para ultimarlo, ¿no? Pero lo curioso es que la introducción del trámite fue debido a que, en este caso, es un árbitro único, dijo, bueno, siempre habrá alguna cosa que se les habrá quedado en el tintero y que podrán ustedes mencionar a través del escrito de réplica. En fin, esta es una forma un tanto ligera de complejizar el procedimiento. Las partes hubiéramos podido, la verdad es que yo en este caso propone que sí, que hubiera réplica, pero la parte contraria se había opuesto. En fin, esa negociación entre las partes y la mediación decisoria del árbitro a veces puede
hacer que los procedimientos fuen aquello a lo que deben responder, que, como decía Ricardo, es un laudo ejecutable, un laudo que resuelva en derecho, por supuesto, y que satisfaga las pretensiones de las partes con congruencia. Eso es. Así es. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Ricardo. Quiero preguntarte sobre la importancia del árbitro presidente. ¿Qué tanta influencia ves en relación al árbitro presidente en la conducción del proceso, en las deliberaciones que se ejercen internamente en tribunal, con las Bien. partes? Nos cuentes un poco en relación a ello. Sí, muy bien. Con relación a esta materia, se cumple lo que señalaba Juan Carlos al principio, ¿no? Que partiendo del principio de libertad de las partes de configurar el procedimiento, pero la práctica nos ha ido llevando a que determinados actores de los procedimientos arbitrales se comporten de determinada manera y hagan determinadas cosas porque siempre se ha hecho así o porque es lo que se espera que se haga, ¿no? Y entonces con el presidente del tribunal arbitral pues ocurre lo mismo. Yo he hecho una pequeña investigación muy cortita sobre qué dice la ley española de arbitraje y el decreto legislativo de Perú que regula el arbitraje, qué dice sobre lo que tiene que hacer el presidente del tribunal arbitral. Y la ley española solo dice: salvo acuerdo de las partes o de los árbitros en contrario, el presidente podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento. Nada más. Y la ley peruana dice en términos muy parecidos que, salvo acuerdo en contrario de las partes o de los árbitros, el presidente podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso de las actuaciones arbitrales. Prácticamente lo mismo. Es decir, que las leyes de arbitraje están pensando en que el árbitro es un moderador. Si hay acuerdo con los otros árbitros, puede tomar decisiones procesales, puede tramitar, impulsar el procedimiento. Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica pues nos estamos encontrando con que el presidente no es solo un tercero neutral, digamos, entre los otros dos árbitros nombrados o designados por las partes y que está llamado a desempatar un eventual empate, porque al final deciden por mayoría, ¿no? O a tomar la decisión salomónica o la que corresponda en derecho para decidir una disputa, ¿no? Y en la práctica pues se está convirtiendo en el director real del procedimiento. Es el que diseña la estructura del proceso, redacta las órdenes procesales, redacta el borrador del laudo cuando no lo redacta en su integridad y simplemente lo presenta a los otros coárbitros para que lo ratifiquen y lo firmen y ya está, ¿no? Supongo que antes habrá habido una previa deliberación y puesta en común y de acuerdo en los argumentos y en la decisión, ¿no? Pero es decir, que hay muy poco escrito sobre las funciones del presidente arbitral. Las leyes, al menos estas dos que he comentado, la de España y Perú, pues bueno, como estamos aquí en este ámbito, en el CAR Amazonas y España, pues me ha parecido pertinente traerlo a colación, pues para que se vea que al final las leyes prevén poco, pero la práctica está llevando a que el presidente del tribunal arbitral pues llegue a ser el auténtico líder del procedimiento y en algunos casos, a mi juicio, tomando decisiones o actuaciones pues que no le corresponden, ¿no? Bueno, ya sabemos, ya he mencionado cómo el presidente arbitral lo designan las partes. Si no hay acuerdo, son las cortes correspondientes las que lo designan, pues con determinados requisitos. Pues sabemos que la CCI exige pues, que no sea nacional de las partes, salvo que las partes designen lo contrario. En el CIADI, si no se ponen de acuerdo, pues lo designa el presidente del Banco Mundial. El reglamento UNCITRAL también dice que puede decidir solo cuestiones de procedimiento si los otros coárbitros lo autorizan, en el mismo sentido que las leyes españolas y peruana que hemos visto. Bueno, pero sin embargo, la realidad, y eso lo observamos en la práctica diaria de los arbitrajes y observando tribunales arbitrales y cómo actúan e interaccionan los tribunales arbitrales con las partes, pues vemos árbitros que actúan de maneras muy, muy diversas, ¿no? Tenemos, no sé, por un lado, pues el árbitro, no sé, más líder, digamos, ¿no? Que toma el liderazgo del procedimiento, toma todas las decisiones. Parece que los otros coárbitros no pintan nada porque no cuenta con su opinión o
no consultan, ¿no? Digamos que es como el presidente, digamos, de tipo dominante, ¿no? Que tiene el control absoluto, en realidad viene a actuar como si fuera un árbitro único, ¿no? Entonces yo no sé lo que ocurrirá luego en la fase de deliberaciones, ¿no? Si impondrá su decisión o la consensuará con los demás coárbitros, pero bueno, pues eso nunca lo íbamos a saber. Y luego, por otro lado, pues quizá el presidente más colaborativo, ¿no? Que pues no tiene o no se entiende a sí mismo investido de esa facultad de dominio o de dirección y colabora con los otros coárbitros, pues distribuye tareas o las decisiones procesales. Hombre, hay algunas decisiones procesales muy sencillas que se toman sobre la marcha en una audiencia, ¿no? Pero a lo mejor otras, pues consulta brevemente con los otros coárbitros, que yo creo que es lo más adecuado, ¿no? Porque para que todos participen y no sean los invitados de piedra que simplemente ponen la firma en y ya está, ¿no? Bueno, y que luego la redacción del laudo, pues que sea también colaborativa, bueno, pues siempre tiene que haber un ponente, ¿no? Que lleve la dirección de la mayoría, pero en fin, que como lo que quiero decir es que al no estar regulado la figura, las funciones del árbitro, pero en la práctica, pues se están adoptando maneras de actuar que en algún caso pues pueden llegar a algún abuso, ¿no? Y bueno, ya pues eso sin hablar de lo que ocurre en las deliberaciones, porque como eso nunca se sabe, no se graba, no se documentan, no sabemos si las discusiones duran varios días o unos minutos, y en fin, bueno, pues al final no sabemos si los árbitros, el laudo refleja solo la visión del presidente o ha sido consensuada con los otros, o bueno, pero eso me temo que mientras no haya mecanismos que prevean algo de transparencia respecto de las deliberaciones, que no sé si es procedente o no, simplemente es que no tengo opinión formada sobre el asunto, pues bueno, pues eso tenemos que dejar que eso sea así, ¿no? Pero simplemente quería llamar la atención sobre eso, el papel que pueden jugar los presidentes en la dirección del procedimiento, sobre todo teniendo en cuenta que en las leyes que regulan el arbitraje ni en los reglamentos de las instituciones se establecen funciones que deba tener el presidente por sí solas, o esta que he comentado, sino que entiendo que deben ser realizadas por los colegiada, para eso funcionan como tribunal arbitral de forma colegiada. Gracias, Ricardo. Juan Carlos, quisiéramos saber si tú tienes alguna perspectiva en Pues, relación a esa influencia y del árbitro presidente. siempre se puede añadir algo. Efectivamente, como se ha dicho ya, pues esta es otra de las materias carente de regulación y por lo tanto abierta a prácticas que no trascienden, como también se ha dicho, a conocimiento general porque permanecen secretas y reservadas y deben serlo, ¿no? Y yo diferenciaría a aquellos presidentes designados por acuerdo de las partes o de los letrados de los coárbitros de aquellos otros que son freeriders, que aparecen allí porque según el reglamento de la Corte que fuere, pues le ha correspondido la condición de presidente y no ha sido recusado por ninguna de las partes con éxito, ¿no? No obstante, y lo digo porque en un caso pues habrá una mayor horizontalidad, por decirlo así, mientras que en el segundo supuesto quizás nos encontremos con relaciones más verticales. No obstante, en mi experiencia, los presidentes tienden a ser ligeramente autoritarios y quizás deban serlo porque deben tácitamente, presuntamente, pues dirigir las deliberaciones y mantener el buen orden interno en posiciones que a veces están tan abiertamente contrapuestas que pueden dar lugar a alguna disensión. Yo puedo decir ahora que mi más reciente arbitraje solicité del presidente, hubiera debido hacerlo él, que las sesiones posteriores a determinada sesión se celebraran por vía telemática para evitar, bueno, probablemente la proximidad que a veces pues, produce una mayor emocionalidad en los debates, ¿no? Bien, pues sí, el presidente está en el acervo cultural del arbitraje se entiende que no puede ser presidente cualquier persona, ¿no? Cuando una parte ilustrada, sofisticada, busca un presidente, no es lo mismo que cuando busca un árbitro, ¿no? Y es verdad que el árbitro tiene una función peculiarísima, porque puede darse el caso de que no comparta ninguna de las, por menos íntegramente, ninguna de las posiciones de los coárbitros. Y entonces se encuentra en un trance extraño en el que se puede decir que el laudo no lo dicta el tribunal como órgano colegiado, sino que lo dicta
el árbitro presidente. De hecho, en la práctica, como conocen los asistentes, o por lo menos pueden imaginar, la redacción del proyecto de laudo la suele hacer el presidente. En ocasiones se encomienda amablemente a los coárbitros, algunos son renuentes, otros más colaborativos, que redacten partes de ese laudo para que al final haya un reparto del trabajo, ¿no? Pero hay un riesgo de que el presidente asuma y consiguientemente imponga en la redacción, porque sabéis lo mucho que cambia la conversación oral sobre una determinada controversia a la traducción escrita de cómo queda esa controversia. También es cierto, y esto es una cuestión un tanto colateral, que en la práctica los presidentes de los colegios arbitrales tienen una remuneración más elevada que la de los coárbitros. En mi personal posición, yo soy más tendente a desear que, sin perjuicio de las funciones directivas mínimas que inevitablemente debe desarrollarse dentro de un colegio arbitral, en prevención de árbitros, digamos que contrarios al buen orden, debe haber una horizontalidad y una igualdad de funciones y de participación de los coárbitros. De hecho, la deliberación, y creo que vamos a hablar luego de ella, es el resultado de los pareceres de los tres árbitros, y pareceres que son todos iguales en su peso, excepto cuando hay disensión, en cuyo caso, por ley y para evitar que no haya un conflicto sin resolver, se produce el voto dirimente o la posición dirimente del presidente. Por lo tanto, sí, es un tema complejo, pero muy relevante en la práctica. Un tribunal arbitral con un mal presidente probablemente provocará un mal laudo, un laudo que eventualmente podrá ser incluso hasta anulable, mientras que un tribunal que tenga un buen presidente seguramente va a hacer un buen trabajo e incluso puede propiciar una aveniencia en las posiciones de las partes que lleve a la unanimidad, que es siempre deseable en estas materias. De acuerdo contigo, Juan Carlos, y eso me lleva a preguntarte hasta qué punto, de tu perspectiva, podríamos hablar de la transparencia en las deliberaciones de los árbitros, hasta dónde debería llegar la misma. Bueno, pues de nuevo nos encontramos, y ya lo ha anticipado Ricardo en su intervención final, con una materia que carece absolutamente de regulación. Contrapuestamente a las normas procesales que aplican a los tribunales de los poderes del Estado, donde hay una mínima referencia a cómo se desarrollan estas deliberaciones, e incluso se sabe que hay designado un magistrado ponente en los arbitrajes. En principio puede haber ponencias sobre temas parciales, pero que no excluyen, por supuesto, la contraposición de pareceres sobre las mismas cuestiones de los otros miembros componentes. También, como en el caso del presidente, nos encontramos con regulaciones que nos dicen simplemente que las deliberaciones deben ser secretas, ¿no? Y, de hecho, dentro de las patologías de las deliberaciones, se encuentra el whistleblower, es el árbitro que, indebidamente, vulnerando el deber de sigilo y de confidencialidad y de reserva de las deliberaciones, le transmite a una parte, normalmente a la que le designó, alguna circunstancia del curso del procedimiento que puede influir decisivamente en comportamientos extraprocedimentales. Si una parte es informada por el árbitro que ha designado que probablemente ese arbitraje lo va a perder, pues podrá adoptar decisiones de iniciación de negociaciones, podrá tomar decisiones de elusión patrimonial, pues hurtando recursos al embargo eventual que pudiera resultar al momento de ejecutar un laudo desfavorable. En fin, comportamientos graves que no tienen una réplica clara ni en las regulaciones y en los reglamentos de los centros de arbitraje en la práctica, porque es difícil prevenir estas conductas. Hay reglamentos que sí establecen que cuando los árbitros, los coárbitros, adviertan que en el curso de las deliberaciones se están produciendo comportamientos sospechosos de devenir en claramente parciales o infractores del deber de confidencialidad, pues deben comunicarlo a los centros de arbitraje. En mi experiencia no he conocido ningún caso. Hay que administrar con mesura estos poderes extraordinarios. Bien, en las deliberaciones, que son, también se ha dicho, son y se llaman así entre los doctrinarios cajas negras, es decir, no se sabe lo que sucede ahí, pero es relevante lo que sucede ahí, porque si supiéramos y conociéramos
Consideramos igualmente que los profesores están siendo testigos en directo de cómo se está desarrollando el curso de la misma y pueden ver cómo evolucionan las posiciones. Si conociéramos en detalle cómo han evolucionado dentro de la caja negra del arbitraje, del tribunal arbitral, las deliberaciones, pues podríamos incluso en algún momento sorprendernos, que nos llamara la atención algún comportamiento o que nos preguntáramos por qué en este momento un árbitro cambia de postura, qué es lo que le ha inducido, o ver, como también puede llegar a suceder, que desde el primer momento pues, uno de los miembros del colegio arbitral está manteniendo una postura que ni siquiera ha discutido ni deliberado con el resto de los colegas. Bien. La deliberación debe sujetarse simplemente a un mandamiento, debe suceder. La deliberación es un intercambio de pareceres racional, conforme a las reglas aplicables al arbitraje concreto, en donde se debatan las cuestiones controvertidas. Si esa deliberación no existe, el laudo sería en principio anulable. No, sería anulable. Hay un caso, por ejemplo, el caso, si recuerdo bien, Sefri contra Congrap, en el que se anuló el laudo porque lo que había habido era una circulación de borradores. Es verdad que vinculados al hecho de que uno de los árbitros alegaba pues, padecimientos físicos, dificultad para participar en las deliberaciones y al final el presidente se le fue la mano y lo que hizo fue, en lugar de deliberar, entregar un borrador al cual se adhirió el coárbitro que no se encontraba afectado por esta clase de limitaciones. El laudo fue anulado porque se dijo, aquí no ha habido deliberación, ha habido una circulación de un borrador, no ha habido debate, no ha habido discusión. En otras ocasiones, es verdad, y citaría el decreto legislativo, creo que es el 1071, ¿no? El artículo 30.2, si no ha cambiado, donde respecto a aquellos árbitros renuentes que intentan hacer fracasar la finalidad del arbitraje mediante la excusa de la participación en las deliberaciones, el retraso, la imposibilidad de fijar fechas para las reuniones. En este caso, esa ley, y creo que el Código Suizo, el artículo 330 y tantos, también lo dice, permite a los árbitros que no afectados por esa, digamos, actitud renuente, la posibilidad, siempre que lo comuniquen a las partes y al árbitro concernido, de tomar decisiones, incluso llegar al pronunciamiento de un laudo, ¿no? Lo que no cabe admitir es, como pasó en el famoso caso Puma contra Estudio 2000, el caso español, desgraciado, en el que los árbitros decidieron por sí mismos, dos, presidente y colega en el tribunal, la decisión cuando el árbitro tercero se encontraba ausente, pero en disposición de comparecer a la práctica de las deliberaciones y, no obstante, pues fue excluido. Esta exclusión es patológica, el laudo dictado en esas condiciones es nulo y, consiguientemente, pues hay que tener en cuenta estas conductas. Lo que hay que decir con esto y otros casos que podría citar es que de las deliberaciones, del mal desarrollo de las deliberaciones, solamente tenemos noticia cuando vemos el laudo. Esto, en una fórmula que utilicé en Lima el año pasado, es como, no sé si me entendieron, es como el gato de Schrödinger. Saben que en mecánica cuántica hay una vieja metáfora atribuida a Erwin Schrödinger, conforme a la cual, con arreglo a las leyes de la mecánica cuántica, el gato metido en una caja, en este caso la caja negra del colegio arbitral, puede estar vivo o muerto según las circunstancias. Y solamente sabemos si está vivo o muerto cuando lo sacamos de la caja. Bueno, pues al laudo arbitral le ocurre exactamente lo mismo. El laudo arbitral que adolezca de defectos vinculados a malas deliberaciones o deliberaciones inexistentes. Cuando sale de la caja, cuando se produce el laudo, podemos examinarlo y advertir en él los rasgos, las huellas, los indicios de que o bien no ha habido deliberación o de que ha habido sesgos en los procesos deliberativos. Saben que uno de los problemas más serios que se acusan en los últimos años acerca de cómo se desenvuelven las deliberaciones arbitrales son los sesgos cognitivos. No es lo mismo que el presidente autoritario, investido de la autoridad y la experiencia de los años y la práctica en miles de arbitrajes, diga de repente, voy a decir cuál es mi opinión. Y a partir de ahí, el resto de los coárbitros, pues que desean hacer algo más que sus primeras armas en el arbitraje, que desean ser designados y que no se hable mal de ellos, pues a lo mejor se sienten intimidados de, bueno, pues lo que tú has dicho es verdaderamente razonable, creo que voy a considerar mi posición en correspondencia con lo que acabas de señalar. Bueno, se podría hablar interminablemente de las deliberaciones, pese a que no hay nada regulado sobre ellas. Y todo se remite a la práctica, pero yo creo que el buen sentido nos puede igualmente permitir imaginar cómo se desarrolla una deliberación. Basta con que nos imaginemos cualquier debate o deliberación que sobre una cuestión controvertida,
de cualquier otra naturaleza ya hemos podido mantener con terceras personas. Ahí se advierten los problemas que acontecen. Siempre hay alguien que pretende tener razón, siempre hay alguien que no respeta órdenes de intervención, siempre hay discusiones que se debaten interminablemente sin ninguna clase de objetivo, o siempre hay debates circulares. Uno puede sentarse a una mesa con el objeto de deliberar sobre una determinada materia y sentarse 40 veces sobre la misma mesa y acabar deliberando sobre lo mismo sin alcanzar ninguna conclusión. Ahí es donde un buen presidente debe detectar la disfunción de las partes. Señores, este tema ya se ha agotado suficientemente y vamos a cumplir con nuestra función y vamos a pronunciar un laudo, y si ustedes no se ponen de acuerdo, pues lo haré yo. Sí, sí, claro. No De sé, acuerdo. Juan Carlos, qué te parece, pero se me ocurre que quizá una forma de conocer o intuir un poco qué es lo que ha pasado en las delegaciones es cuando tenemos votos particulares, ¿no? En el Cierto. arbitraje comercial no es muy frecuente, algunos casos hay, pero por ejemplo en los arbitrajes de inversión en CIADI sí que son frecuentes los votos particulares, algunos muy extensos, muy elaborados, ¿no? Entonces, que muchas veces no sé si son para agradar a la parte que les ha designado, seguramente, pero también pone de manifiesto cuáles han sido las cuestiones que se han debatido y dónde han estado quizás las discusiones más enconadas o más discrepantes, ¿no? Yo creo que eso, no sé Pues qué te mira, te hago un parece. comentario porque es muy interesante entre los tratadistas, que otro de los problemas del arbitraje es que se hace complejo porque la gente escribe mucho sobre arbitraje, ¿no? Y quiere escribir cosas diferentes y entonces llega a veces demasiado lejos. Bueno, pues se ha llegado a decir que a través del voto particular puede estar revelando las deliberaciones y, por lo tanto, vulnerando el deber de confidencialidad. Esto puede parecer un tanto extremo, pero es un hecho y, por lo tanto, hay que tener cuidado cuando uno hace un voto particular para que esa transgresión no sea, digamos, bueno, no sea una realidad y no dé pie a que los siempre atentos, sobre todo cuando han perdido a la menor circunstancia, pues intenten la impugnación del laudo a través de lo que... Bueno, hay votos particulares, no sé si habéis leído, hay un artículo que distingue los votos del bueno, el feo y el malo, en fin, en función de la actitud que se refleja en ellos, el respeto que se refleja en ellos o no respecto de la mayoría. Porque un voto particular lo que no puede hacer es ofender a la mayoría. A fin de cuentas, es la posición discrepante y si está fundada, pues ahí queda y no puede tener otra finalidad. No puede ser una ocasión para que el prurito del árbitro, cuyo criterio no ha prevalecido, pues conste urbi et orbi, para que todo el mundo sepa que él tiene otras razones y que, por supuesto, piensa que son mejores. En fin, eso no es el objetivo de un voto particular, que es un tema también muy interesante para discutir. Bueno, sin duda esto nos ha dado y nos puede seguir dando de qué hablar. Miren, como ven, se nos fue el tiempo y todavía no quiero que terminemos, por favor, este conversatorio sin dirigirme brevemente con una última pregunta a Ricardo y una última a Juan Carlos. Empiezo contigo, Ricardo, y es, ¿crees que a raíz de todo lo que hemos hablado aquí, debatido, se está se puede decir que vamos en dirección del arbitraje arbitral a una erosión de pronto a la vulnerabilidad del principio de autonomía de las partes? ¿O consideras que por el contrario vamos en pro del principio de autonomía de las partes en relación al arbitraje internacional como prevalencia? A ver, es muy interesante porque, hombre, con todo lo que hemos hablado hoy esta tarde, o sea, hemos dicho siempre que el principio de libertad de las partes es el fundante del procedimiento arbitral. Las partes establecen las normas, los procedimientos, lo eligen los árbitros, eligen el idioma en que quieren discutir, eligen la ley que se va a aplicar y todo eso. Pero hemos visto que, o sea, lo que estamos un poco poniendo aquí de relevancia es que se está complicando los están complicando los procedimientos, lo estamos quizá judicializando y quizá intervenga aquí un elemento adicional que es el llamado soft law. El llamado soft law, es decir, frente a la libertad de las partes de organizar el procedimiento, nos estamos encontrando con una serie de normas que no tienen rango legal, ni son exigibles, ni generan responsabilidad por su incumplimiento, simplemente, bueno, pues
las reglas de la IVA, de la CCI, notas de práctica de las propias instituciones, protocolos tecnológicos para audiencias arbitrales, en fin, una cantidad de normativa que está ahí y que cada vez se empieza a aplicar en los procedimientos arbitrales y en las decisiones que se toman, muchas veces sin que las partes hayan decidido que sea así. Pero como todo el mundo da por hecho que hay que utilizar o que es bueno usar, por ejemplo, las reglas de la IVA sobre práctica de prueba, pues el tribunal arbitral decide practicar toda la prueba de acuerdo con esas encuentran, y a veces se encuentran que se les impone una especie de reglamento o de ley procedimental o de forma de hacer las cosas a las que ellas no han accedido ni han dado su conformidad, ¿no? Entonces, esto puede hacer que ese principio de libertad de las partes pues se vea condicionado, ¿no? Porque por ahí leí una estadística que yo creo que decía que en los arbitrajes de Europa y Norteamérica las reglas de la IVA sobre práctica de prueba se aplican prácticamente en el 60% de los arbitrajes. Pues dudo mucho que en todo ese número de arbitrajes las partes hayan decidido activa y conscientemente someterse a esas reglas, sino simplemente todo el mundo ha dado por hecho que se aplica y el tribunal arbitral lo has aplicado, ¿no? Lo has aplicado. Y luego por las propias instituciones pues fomentan que se apliquen, ¿no? Por la propia IVA, las normas de la CCI, de la London Court of International Arbitration, etcétera, ¿no? Bueno, y luego la propia socialización profesional, tantos eventos a los que vamos y hablamos y compartimos experiencias, ¿no? Pues siempre salen a relucir estas reglas, estas normas, estos protocolos, y parece que el abogado que no los aplica, pues que queda como fuera de este mundo, ¿no? Incluso los propios abogados jóvenes que empiezan a formarse en el mundo del arbitraje, pues se encuentran de alguna manera vinculados, digamos así, por este tipo de normas, ¿no? Y aprenden a redactar pues sus escritos, sus primeras órdenes procesales o preparar los testimonios, pues de acuerdo con esos formatos, esas recomendaciones, ¿no? Y entonces parece que como si eso tuviera que ser así, ¿no? Entonces yo no sé si esto es una amenaza para la autonomía de las partes o al revés, como defienden otros, es una armonización que supuestamente es inhabitable porque en el mundo del arbitraje tan global y tan disperso, pues generaría mucha, no sé, inquietud o esta falta de estandarización, no sé. Son lo que se me ocurre decir sobre esto. Y pareciera que se estuviera empezando a hablar de una costumbre arbitraje internacional en cierto tipo de reglas. Y quiero preguntarte, Juan Carlos, porque se nos va el tiempo, se nos fue, pero no quiero que terminemos el conversatorio sin que me hables sobre tu perspectiva y tu punto de vista sobre la impugnabilidad de los laudos arbitrales. Bueno, pues brevemente, no sé qué tiempo disponemos, pero voy a intentar decir algo. Tiene que ver esto con la autonomía o la voluntad de las partes y que tiene que ver con la anterior cuestión. Yo siempre he propugnado que las partes son los protagonistas del arbitraje. En la realidad había un deslizamiento, una desviación fatal, pero una parte los abogados, los despachos de abogados. Por otra parte, las cortes arbitrales. Por otro lado, las grandes organizaciones supranacionales que promulgan un día sí y otro también normas de soft law. Al final, las partes que tienen el problema, que son las que engendran el problema y la que justifican el arbitraje, se sienten un poco intimidadas y por esto no hay tanto arbitraje como podría haber. El mercado del arbitraje sería universal, pero todos estos factores y el darse cuenta de que no tienen el control del asunto más allá de lo necesario, pues hace que se sientan intimidados, se ruyen. Pues bien, la impugnación opcional de laudos es una respuesta precisamente a esta demanda de los particulares, una interpretación de la demanda de los particulares. ¿Por qué? Porque la parte perdedora en un arbitraje se siente rotundamente insatisfecha y siempre clama por una vía de discusión porque no considera que es la última palabra, esa que tiene ante sus ojos, pues en el documento de entregar y que le quita la razón. Ahora bien, como decía, esto de propugnar sistemas de impugnación opcional siempre voluntario va en contra del sistema arbitral, porque los árbitros son preconizadores de que sus laudos no se tocan, de que esto es un one shot y que aquí no hay variabilidad alguna posible, que esa decisión va a misa, ¿no? Bien, pues las partes no están de acuerdo con eso. Entonces, se ha introducido en los reglamentos, no solamente en las Cortes, por ejemplo, españolas, casi unánimemente, desde que lo hizo la CIMA
hace ya algunos años, pues la Corte Española de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, el propio CIAM, han introducido un sistema opcional de laudos. En el mercado internacional ya existía la American Arbitration Association, lo tiene desde hace años, JAMS, otras tantas, no CIADI, por supuesto. Y hay diferencias porque hay un problema muy serio con la impugnación opcional. Es la pregunta, ¿cuándo nace el laudo? ¿Cuándo se produce el laudo a efectos de que despliegue los efectos que le son inherentes? Es decir, la ejecutabilidad, que es el valor fundamental del laudo, el poder traducir en una realidad material lo que se declara en su contenido y, por otro lado, en el caso de que se discuta, la impugnabilidad ante los tribunales a través del control jurisdiccional. Y luego hay una paradoja. Insisto, el sistema no quiere que se discutan los laudos. El propio reglamento de CIAM dice, mire, si usted se somete a las reglas de este reglamento, se entiende, salvo pacto en contrario, que renuncia a la impugnación del laudo siempre que la ley del foro se lo permita. ¿Qué ocurre? Que normalmente no te lo permite. En España no se admite la exoneración completa de control jurisdiccional de un laudo arbitral. Pero el sistema opcional es diferente. Y como decía, tiene básicamente este problema, y es que si tenemos un laudo ya como resultado de la intervención del tribunal arbitral o del árbitro inicialmente designado, pues en principio los plazos, la computación de plazos para impugnación se ha iniciado ya. Y por lo tanto, si tenemos tramitado en paralelo, acompasadamente o no, un sistema de impugnación opcional respecto a un sistema de impugnación judicial, pues puede haber una colisión fatal y al final esta medida excepcional que es el sistema de impugnación opcional puede que no funcione, ¿no? Bien, en las Cortes españolas la moda ahora es decir que lo que produce el tribunal arbitral originario no es un laudo, es un borrador de laudo y este borrador pasa al tribunal de apelación, vamos a llamarlo así, apelación interna, no apelación judicial, y en el caso de que lo confirme ya se produce el laudo final y definitivo, pero no antes. Alguna corte, en el caso de la CIMA, todavía en su reglamento dice que el laudo inicial lo es tal, pero es el laudo final, no es el laudo definitivo, ¿no? En el sistema de la American Arbitration Association, ahí se habla del underlying award, y el underlying award, con compromiso de las partes, ni se ejecuta ni se impugna. Lo que es cierto es que el plazo para la solución de la impugnación es de 3 meses, por lo tanto, se presume que no dará tiempo a que transcurran los plazos de impugnación judicial. Bien, luego, si este underlying award es asumido, pues se convierte en el laudo definitivo. Bien, hay problemas, como digo, pero el problema fundamental, ¿cuál es? El problema fundamental trasciende el sistema de impugnación opcional y es que el arbitraje todavía no es una solución perfecta para la solución de controversias entre partes, ya sean estas sofisticadas, no sofisticadas, grandes empresas, pequeñas empresas. Y estos ajustes, estas modificaciones de lo que se ofrece de la oferta arbitral, están intentando llegar a satisfacer al cliente, keep the customer satisfied, o sea, no hay otro objetivo, no hay otra finalidad, que se le quite de la cabeza a la CCI, a la IVA, a CIADI. Lo que es necesario es dar solución a los problemas que tiene la gente. Si no hay solución para los problemas que tiene la gente, no va a haber arbitraje y no va a haber ninguno de los que aspiran en la actualidad a ser árbitros o letrados en procedimientos arbitrales, que son las champions del derecho en la actualidad, no van a poder practicar su oficio. Por lo tanto, escuchemos a las partes y ofrezcamos soluciones eficaces para sus conflictos. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que aquí también es fundamental el papel de los árbitros en muchas veces educar a las mismas partes en relación a los efectos que este tipo de situaciones como la impugnabilidad pueden implicar. Quisiera saber tu opinión, Ricardo, en relación al tema. No, yo es que coincido en gran parte, o por no decir en su totalidad, con lo que dice Juan Carlos. La finalidad del arbitraje es una manera rápida y efectiva de resolver un conflicto, una disputa entre las partes. Y cuando las partes acuerdan someterse al arbitraje, ya saben que lo que hay es un one shot, como decía Juan Carlos, un solo disparo, te la juegas a una vez y ya está. Y si no, pues para tener instancias, vayamos a los tribunales, que podemos tener 2 o hasta 3 instancias, ¿no? Y esa es no sé, iba a decir la belleza, ¿no? Que suena un poco cursi, ¿no? Pero en fin, que eso es la grandeza del arbitraje y para eso estaba, para que
entre partes privadas y con unos decisores privados que supuestamente o se les elige porque son especialistas en esa materia, van a resolver de una sola vez la cuestión y las partes lo asumen. Entonces, el que haya apelaciones, laudos provisionales, pues todo eso complica mucho el procedimiento. De acuerdo con usted, doctores, por acá el centro me dicen que nos dejan 5 minuticos para una pregunta para los dos o el que lo quiera responder. Y la opinión, la pregunta es, ¿qué opinión tienen en relación a lo que se considera una persecución política de cara a los árbitros en temas de escándalos, corrupción como el que trajo Odebrecht? Bueno, yo conozco personas, permite Ricardo, Sí, conozco sí, por personalmente supuesto. Estás a, más que autorizado para no, responder. no, a algunos de los afectados, a mi buen amigo Cantu Arias, que sé que lo pasó muy mal y de hecho ocurrió estando precisamente en un congreso así en Lima, perdón, en Miami, en Miami, como dicen algunos, cuando nos enteramos de las barbaridades que habían sucedido y de la puesta en prisión o bajo custodia de un buen número de árbitros, ¿no? Bien, eso esperamos no volver a vivirlo, ¿no? Pero ya se sabe, cuando la trascendencia de los negocios es tan relevante como pudo haber sido en el caso Bradec, bueno, pues nadie quiere ver y ahí las cabezas de la hidra de Lerna pues se propagan y hay que ser muy firme, hay que tener una formación centrada en valores y en principios y ser consciente de la función casi sacra de árbitro y, por supuesto, de letrado, porque no hay que restar el protagonismo que tienen los letrados para la preservación. De los códigos éticos no hemos hablado, pero en realidad esto nos induce a suscitar la cuestión. De los árbitros y de los letrados lo que se solicita es que tengan comportamiento ético, que respeten principios, que no solamente las normas, sino que respeten principios y que no contribuyan con sus malas prácticas, con el abuso de ciertos derechos y facultades, a enrarecer y dificultar lo que es esta tarea del arbitraje que tan noble y tan encendidamente ha defendido Ricardo como defiendo yo mismo. Ricardo, ¿tú quisieras agregar algo? Nada más, no me sumo a lo que ha dicho Juan Carlos y 100%. Sí, sin duda, creo que es un tema muy, muy sensible, creo que es un tema de ética, creo que también es un tema de que afecta a muchas partes, incluso a los propios países para ser llamativos o no de arbitraje internacional. Entonces, bueno, eso sería materia para otro conversatorio, Puedo citar pero un quería caso. No, darle es que las esto viene. gracias. Perdona, es que iba a decir el caso Tranquilo, Secolé, no, que por esto favor, Juan Carlos, continúa. no, o el caso Duty Free, bueno, la verdad es que de corrupción en el arbitraje eso ya es otro. Yo pensaba en el tema político de persecución, pero corrupción en el arbitraje es otro tema para otro conversatorio mucho más largo que este incluso. Sin duda. Les Sin duda, disculparé, así pero... es. Pues muchísimas gracias al público, muchísimas gracias al centro, muchísimas gracias a nuestros panelistas Ricardo, Juan Carlos, a la doctora Wandy, al doctor José Ignacio por acompañarnos en esta tarde. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, esperamos vernos prontamente en cualquier congreso, en el ámbito profesional o aquí conectados ya con este convenio maravilloso entre el colegio y el CAT Amazona. Muchas gracias. Le doy la palabra a Georgina. No sé si quieras agregar algo más. Sí, doctora, muchísimas gracias. Para concluir, queremos nuevamente expresar nuestro agradecimiento a todos quienes han hecho posible el desarrollo de este gran conversatorio. En primer lugar, a nuestros distinguidos disertantes y panelistas por compartir sus conocimientos, experiencias y valiosos aportes en torno al arbitraje internacional ante el desafío de los proyectos del siglo XXI. Asimismo, nuestro agradecimiento a usted, doctora María, por la conducción y moderación de este espacio académico que ha permitido su adecuado desarrollo. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por su atención y su participación activa. Espero haya sido de su agrado y de gran interés. De manera especial, también queremos invitarlos a seguir participando en las próximas actividades académicas que estaremos desarrollando desde el CART Amazonas, principalmente a nuestro próximo Foro Internacional Presencial, Construcción 360 grados, que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en la ciudad de Chachapoyas.
el cual será una oportunidad importante de encuentro académico y profesional. Será un gusto contar con su participación. Muchísimas gracias a todos y de esta manera damos por culminada el presente conversatorio. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta Adiós. luego. Muchas gracias, buen día. Saludos. Saludos. Ya, concretamente.